sino a través de, es que no llevo esto, sino mi aplicación de los alternos. Entonces, se degradan, la degradación de las purinas y pirimidines a través de puede ser de la hipoxantina o de la guanosina, terminan en ácido úrico por acción de la xantino oxidasa. Ahora, hay ciertas personas que tienen hiperproducción de ácido úrico, aumento, y generalmente son hombres. Estoy hablando de la gota, no es verdad, de la gota. Entonces la gota lo único que causa es dolor donde se acumula, les decía ayer. Pero una cosa bien sui generis en el dedo gordo del pie, lo que describe Hipócrates. Entonces todavía existe eso en algunos casos, cuando debutan, dicen, por primera vez. Lo único que ellos quieren son que uno les calme el dolor, a cualquier precio. Entonces, ahora apareció el diclofenaco. Con el diclofenaco se calma el dolor. Pero no todo un tiempo el diclofenaco. Hay que tratar de que ese individuo elimine el ácido úrico. O sea, no precipite. Y ayer les decía, con heno, no el heno del caballo, ¿no? Sino ese heno que hay en bolsita. Ligeramente, no sé si con 2 o con 3 sobrecitos se alcaliniza, se evita que vaya a la acidez. Ahora, si ustedes me preguntan con cuál, ese era uno de los desafíos que yo tenía con los estudiantes de segundo año, para que hagan un trabajito, ¿no? Durante todo el año, pero no, porque no es en 2, 3 casitos, tienen que ser como unos 100 casos, para decir sí, con 2 o 3 bolsitas se alcaliniza la sangre y ya se evita que se precipite. Tomar harta agua para que se elimine el ácido úrico por la orina, pero también es peligroso, porque si se va eliminando por la orina una gran cantidad, se pueden formar cálculos. Un cálculo a nivel de los uréteres, operación. Claro, ahora ya hay laparoscópica, ¿no? Antes tienen que abrir, mirar, sacar. Entonces ha avanzado harto la ciencia. Después les hablaba del síndrome de Lesch-Nyhan, que sale de lo común. Son niñitos que tienen hiperuricemia, aumento de ácido úrico. No porque haya hipoxantina, guanina o la enzima, la oxidasa esté aumentada, sino que les he demostrado que es la enzima la que falla. Pero esa enzima no falla ya por mutación, sino hay varias causas. ¿Quiénes han venido ayer? ¿Las causas les he mostrado o no? Hay varias causas. En el libro está así en un trocito. Dice mutaciones, empalme alternativo, dice marco de lectura aberrada, lectura acelerada. O sea, eso se está investigando bien. Tal vez por ahí salga la solución. Lo desgraciado de este síndrome de Lesch-Nyhan es que causa, aparte que aumenta el ácido úrico, causa destrozos, automutilaciones en los chiquitos, sabiendo que ellos se van a, teniendo, ¿no?, conciencia de que se van a destrozar, tienen esa tendencia. Por ejemplo, había un artículo que yo leía, había un chiquito que, sabiendo que metiendo sus deditos a los radiadores se iban a destrozar, tenía esa tendencia. Imagínense, ¿no?, lo fuerte que es. ¿Por qué? Algo hay aquí.
algo hay en el metabolismo que causa esa tendencia a la autodestrucción. Bueno, con eso es cerrado esta partecita. Lo que nos faltaría es cómo ahora se sintetizan hasta aquí las purinas y se degradan. ¿Cómo se sintetizan las pirimidinas? ¿Está claro? Ellos no toman el banquito primero, sino primero hacen una molécula más compleja y es esta. Si ustedes leen con un poquito de atención y miran, ¿no? Primero tienen que mirar. Es algo parecido a la biosíntesis de la urea. Algo parecido, no igualito. ¿Por qué? Porque toman CO2, ¿se acuerdan? El ciclo de la urea, ATP, y aquí toman glutamina. 1, 2, 3, y forman un compuesto que se llama carbamoil fosfato. Algo parecido, ¿se acuerdan? No es igual, pero algo parecido. Y ese carbamoil fosfato con el ácido aspartico forma el ácido aspartato carbamoil, y luego viene ya, se forma el ácido dihidroorótico, ya se va complicando, ya se va formando, miren, una purina, o digo, pirimidina. Cuando ven es anillo pirimídico. Y después sobre esta base, escuchen bien, que es el dihidroorótico, no erótico, orótico, recién viene la base, el PRPP. ¿Han entendido eso? Sí, para mí es suficiente que entiendan. Porque esto es grave también. Aprenderse no sé cuántos pasos. Esto es Harper. Esta partecita, con lo que les he explicado, lo he simplificado a tal punto que después de esto viene lo siguiente. Eso. Se forma el UMP y ya se ha agregado el PRPP. Aquí. El PR para los cervezas, ¿no? Aquí está el orótico, el PRPP sale esa partecita, ya se ha unido aquí la basecita, sigue aquí por este camino y miren, puede ver desoxis, como también puede ver UDP, UTP. ¿Está bien? Simplificadito. Y finalmente de la UTP, uridín difosfato, puede formarse el CTP, citidín trifosfato. Y es una base pirimídica. O por este camino, mira, o por este camino, se forma el TMP, timidín monofosfato. Se le agrega aquí un fosfato, timidín difosfato, otro fosfato en forma de ATP siempre, timidín trifosfato, TTP. Entonces, esa es una forma bien simple. Yo no quiero que me aprendan todito. Simplemente que se sintetiza en nuestro organismo las pirimidinas también, pero no directamente pirimidinas, hasta cierto lugar como pirimidinas, como núcleo. Después se le agrega recién el asientito para formar ya CTP, TMP. ¿Está claro? Así resumido es bien difícil resumir, bien difícil, pero no imposible. Tampoco ustedes van a pensar que yo les voy a preguntar todo esto. Lo más básico, lo que estoy repitiendo varias veces con ustedes.
Por eso yo quiero preguntas así bien simplecitas. La respuesta de todo esto está en el Harpa. Si alguna vez les exigen, ¿no? ¿Dónde van a recurrir? ¿En qué lugar? Ahí, en este lugar. Si no me vengan después cuando están en tercero, ustedes, doctor, ¿dónde puedo leer? Anda al Harpa. No, ¿verdad? Así le digo aquí. ¿Dónde puedo leer? A veces les piden en tercer año, a veces en clínicas. Se pasan la degradación de las purinas, del ácido úrico. Y en el ácido úrico está bien importante, es el PRPP, les decía. Esto es lo que les decía, el síndrome de Lesch-Nyhan, lo tienen en el libro de Harper, esta partecita de aquí. Es moderno, nuevo. Vean la página, todo eso. Y si quieren yo les pregunto esta partecita, donde no van a entender, pero van a saber rescatar. ¿Me han entendido? No es solamente la falta de la enzima. ¿Por qué falta la enzima? ¿Por qué es defectuosa? ¿Por qué no cataliza la reacción? Eso es lo que les decía. Hipoxantina, guanina, fosforina, incluyen delecciones. Ya vamos a aprender qué son las delecciones. Cuando estemos llevando DNA, alteraciones en la síntesis ¿qué son las delecciones? Son una forma de mutaciones con desplazamiento del marco de lectura, sustitución de bases, empalmes aberrantes del RNA. Eso vamos a ver con detalle. Ahora no es el momento, sino es confundirlos. ¿Lo he encontrado? Sí, está en la página 335. Y luego miren, en toda la síntesis del metabolismo de las purinas y pirimidina hay una serie pues, de enfermedades. No van a pensar que son esas las únicas en las que yo he hecho énfasis, hay más. Y dentro de esas, ¿qué hemos llevado? La hipoxantina, guanina, fosfosiligosil, transferasa. Ahí está, arriba. ¿Por qué se caracteriza? Una enzima de desarrollamiento de purina. Principios, signos y síntomas. Síndrome de Lesch-Nyhan, uricemia, automutilación. Doctor, ¿para qué existe la automutilación? ¿El paciente está consciente o ya está en demencia? Consciente. Pues lo acabo de decir, sabiendo que con una piedra sonándote tus deditos te va a doler, tienes esa tendencia. Sabiendo que sacando tu lengua te vas a morder y te va a doler, tienen esa tendencia. Automutilación consciente. Entonces, ellos no recibirían un tratamiento psiquiátrico. Es que los psiquiatras no van a resolver, es un síndrome metabólico. Hay algo aquí que no conocemos todavía. ¿Por qué? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la regioncita que nos hace que nos automutilemos? Existe. Y en esta enfermedad se presenta. No en todas. Pero al margen de todo eso hay aumento de ácido úrico. Y se presenta solamente en niños. No hay en adultos. No hay en adultos.
En adultos hay la gota, que también es un aumento de eso, pero ellos no se automutilan. Pues. Si yo alguna vez en mi papá para la gota he utilizado cloroquina, pues. Se colchicina. Colchicina, sí. Tu papá debe ser bien alegre, amiguero. ¿Ves? Compadre. Típico. Y después cuando le duele, dice, ay, que hagan cualquier cosa conmigo, pero quítenme el dolor. Le quitan el dolor, pasa una semana, 2 semanas, igualito vuelve. Están felices. Yo les digo eso, mis 2 cuñados, casados con mis 2 hermanas, eran gotos típicos. Pasaban prestes al semestre, todos felices, con sus amigos, a rodar. Les venía el dolor al día siguiente en la noche y ya estaba. Y no hay que dar aspirina, está prohibido, para calmar el dolor. Antes usaban indometacina, ahora ya se ha sacado del comercio la indometacina. ¿Por qué, doctor? Es que es tóxico a la larga. Es que a veces no valoramos eso. Utilizamos el medicamento años y hay gente que hace trabajos, la medicina basada en evidencia, dice, de tal año a tal año, un grupo de, por ejemplo, de enfermos han utilizado indometacina y ahí han tenido este problema. Entonces, mejor no usar. Igual que el paracetamol. Van a ustedes al hospital de clínicas, van a los... Todo es paracetamol, acetoaminofén, el nombre farmacológico. Igual, a la larga, el libro de Harper en un lugarcito dice, es tóxico para el hígado. Pero en el tiempo, pero no para todos. ¿Por qué? O sea, la medicina es así, es bien especial para unos, por eso se está pensando en una medicina individual, o sea, farmacología individual. Con los años habrá. A vos te voy a dar, a mí no aceptas porque no te hace daño, porque tus genes, a vos no, te puede hacer daño rápido al hígado. Y la única manera de saber es teniendo algunos métodos para dosificar algún marcador genético. Y a propósito de lo genético les hablaré. Ayer estaba leyendo, sí, están para el diagnóstico del cáncer, de un glioma de cerebro, hay unas nanofibrillas que se presentan en la orina. Nanofibrillas. Creo que es los japoneses, no sé quiénes, pueden dosificar eso. Imagínense, eso está en Google, creo, no sé. En unas noticias gruesas me ha llegado. Imagínense a dónde estamos queriendo llegar. Aquí nano. Ustedes apenas ven micros. ¿Se imaginan? Bien difícil. ¿Qué equipos utilizarán? Eso había salido en la revista Nature de este año. Nature. A ver si pueden encontrar. Van a encontrar y ¿qué van a hacer? Cultura nada más, ¿no? Había habido y habían utilizado este equipo. O han inventado un equipo. Bueno, seguiremos. Después, miren, la gota, la artritis gotosa que dicen. La enzima defectuosa, el PRPP sintasa. Este es el número de serie, su número de una referencia internacional. Gota, artritis gotosa. O sea, no es la xantino oxidasa.
En mis tiempos, el profesor de reumatología nos decía, la santino oxidasa está hiperfuncionando, por eso hay mayor cantidad de ácido úrico, nos decía. Y nosotros, pañalitos. Ahora el profesor creo que no sé si se ha jubilado hace años. Ya cambió todo eso. ¿Se han dado cuenta cómo ha cambiado? Ahora seguramente en reumatología les van a hablar de esto, si es que el profesor está bien actualizadito. De la PRPP, tanto que les digo. Ahí van a ver el KM. O sea, a ese nivel se está hablando. Y si el profesor no sabe lo que es KM de reumato, se ha olvidado de aquí. Y les va a decir, vayan a averiguar. Esas, por ejemplo, son las más comunes. Bueno, preguntas hasta aquí. Y disculpe, doctor, sobre la síntesis tanto de purinas y pirimidinas, en una parte dice que coordina pues retroalimentación, tanto para el uso de la PRPP. Esto no entendí muy bien, es como que, o sea, uno dice literalmente, ¿no? Que si se sintetiza, más purinas, las pirimidinas lo van a inhibir para que prácticamente se sintetice más de estas. Exacto. Así para que exista un equilibrio. Tú has dicho. Pero eso se llama regulación. Sí. Que no he querido hablar con ustedes. Lo más difícil es la regulación. Si bien en este momento ustedes están hablando, se sintetizan purinas ya, se salvan purinas también. Igual ocurre con las pirimidinas. Tiene que haber un equilibrio entre purinas y pirimidinas. ¿Para qué? ¿Quién es el que tiene mayor cantidad de purinas y pirimidinas en nuestras células? El DNA. Millones tiene. ¿Sí o no? Millones. ¿Cuántos millones? Más de 3.500 millones. Imagínense. Es mucho, pues. Entonces ahí tiene que regular. ¿Y cómo lo hace, doctor? Eso no entendí muy bien. No, a través de feedback, mecanismos de inhibición. Cuando ya hay mayor cantidad de purinas, está aquí. Sí, no. Hay una imagen, pero está no ahí la una imagen que yo no he querido ponérselos a propósito. No he querido ponérselos. Ese se llama, eso es un intento de regulación. Intentos. Han visto de que al haber mayor cantidad, ese mismo puede inhibir la síntesis de las purinas o de las pirimidinas. Ahí vas a ver con puntitos, con rayitas. Sí. No he querido complicarles. Si ustedes hablan de regulación, suficiente. Pero así, finamente, ya es más complejo. Sí. Ahí está lo difícil de la bioquímica. Y ahí está lo difícil de la regulación del DNA. Ahora, la gente generalmente, ustedes van a ver, la regulación lo han tomado ahora ya a segundo plano de la síntesis metabólica de los metabolitos que estamos viendo hasta ahora, como bioquímica, de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos. Y algunos ya un poquito más adentro, ¿no? Por ejemplo, del colesterol. ¿Se acuerdan del colesterol? Tiene una regulación interna.
Ahora, ¿a dónde se están queriendo referir? Al DNA. ¿Cómo el DNA puede regular todo eso? Ya es un campo bien difícil, pero no imposible. Se han secuenciado más de 3 millones, 3.000 millones, no 3 millones, 3.000 millones más han podido secuenciar. Ahora, lo que les llama la atención a toda esa gente es cómo se regula. Por ejemplo, les comentaré en pocas palabras. El DNA es todito esto. Para duplicarse se tiene que duplicar todito el DNA de nuestro genoma, todito, en 2 células. Eso vamos a ver enseguida, no en toda esta semana. La próxima no sé si, ¿qué dirá del doctor su resolución? Que lo vas a hacer aprobar en consejo. Clases libres, no, las clases van a ser obligatorias. Puede, no se suspende. ¿Por qué? Porque si se suspende, el problema es que no va a haber gente para mis actos. Estrategia. Tienen que estar presentes los chicos. Cada loco con su tema. Entonces, les decía, ¿no? Todo el DNA se duplica, pero cuando se transcribe el DNA para que vaya a la transcripción, a la síntesis del RNA, no es todo el DNA, son partes del genoma. ¿Me dejo entender? Partes del genoma. No es todo. Entonces, ¿quién regula eso? ¿Quién dice esta partecita del genoma se va a transcribir en RNA y luego en proteína? Pero aquellos se van a callar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que esa célula esté en otro estado. O esa célula, digamos, sea una neurona que con esa transcripción y traducción va a cumplir una función, mientras ellos son para otra función. ¿Han entendido? No todo se transcribe. Entonces solo se va a transcribir el que va a cumplir una función en un determinado tiempo. Exacto, ese es el problema. Y abarcar todo eso no es fácil. Por eso viene la proteómica, la genoma, la genómica, la proteoma, el proteoma. Primero lo que han hecho es, digamos, en un momento dado, morul, glástula, gástula, cuando ya está diferenciando, en cada uno de esos momentos hay cierta cantidad de proteínas que no hay en otras. ¿Está claro? Entonces, ¿qué han hecho los últimos trabajos? Han dosificado todas las proteínas de ese momento, que pueden ser miles, no es una sola, miles. Y entonces han dicho, de estos miles, claro, han tenido que utilizar ya tecnología, ¿no? Para saber exactamente. Es decir, computadoras bien, supercomputadoras. Pero ¿dónde está la otra realidad? Esas proteínas en ese momento cumplen una función, ¿no? Para pasar de, por ejemplo, de mórula a blástula. No van a encontrar las mismas. Cada una de esas cumple funciones. Y entonces esas funciones de esas proteínas se llama proteómica. El estudio de esas proteínas, qué función cumplen en ese momento del conjunto de proteínas. El conjunto de proteínas se llama proteoma y sus funciones en ese momento la proteómica. Ahora, esas proteínas, ¿a qué obedecen? A un pedazo de trozo de DNA, que puede ser un gen, 2 genes, 3 genes, 4 genes, miles de genes.
Entonces, igual, el conjunto genoma. Y esa parte que tiene función, genoma. ¿Ahora lo entendí? Sí, esa partita tan simple da la impresión que fuera difícil, no. Y de ahí a todo sale con el nombre OMA, 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 OMA. No como sinónimo de tumor, sino de conjunto. Entonces lo que vamos a estudiar nosotros en el DNA es su estructura, lo clásico, lo simple, lo reduccionista que llaman, mirando a una sola célula. Y no miramos a un conjunto de células y en un estadio. No va a ser igual un niño en crecimiento que un útero en crecimiento. Cuando va aumentando de volumen el útero, tiene otras funciones que un músculo normal. Igual la mujer se acomoda, pero ¿qué cosa está acomodando? Y eso es bien fácil de hablar, ¿no? Fisiología, se acomoda. Pero cuando uno ve a la parte bioquímica misma, tiene que ver proteínas, tiene que ver DNA, que están relacionadas con todo eso. Y no habían sido pues todos los genes, el genoma, que tenemos todo el genoma, que cumplen esa función, es una partecita. Y lo demás, aparentemente no cumplen funciones, apenas de todo el genoma, un 10% se transcribe, se traduce en proteínas. Y lo demás, ¿para qué sirve? No le han dado funciones. Por eso alguien decía, DNA basura. Pero en los últimos años han visto de que no había sido DNA basura. Cumplen funciones ese DNA basura. Otra cosa es que los investigadores no le han dado bola. Ahora ya recién están viendo. Y por eso que yo en el gabinete, en conjunto les he dicho, háganles revisar DNA basura y metilación del DNA. 8 campos. Porque esas 7 regiones se metilan en el DNA. Ahora 7 regiones se metilan. Otro artículo es cierto que ha salido en esta semana, en la anterior semana. Se metila los cromosomas, el cromosoma Y o el X, creo que he visto. Como cromosoma se metila. Se acetila. Son fenómenos epigenéticos. Entonces, estamos en ese campo en este momento. Ya, medio que ya. Tal vez el libro de Harper no he revisado mucho el Leninger de la última edición, la octava, pero tal vez se habla en algún lugar. Pero ya hay artículos. ¿Está claro? ¿Alguito? Sí, doctor, las pirimidinas, ¿en qué se degradan? En CO2 más agua. Bien simple. No hay ácido úrico. No hay ácido úrico, de ahí no sale. El ácido úrico es purina. Bonita tu pregunta. Y volvemos a esos hombres. ¿Dónde está Sandra? César, ¿no? Ah, ha llegado tarde. Me he hecho llegar unas fotos que compartí con ustedes de viejitos. Sí, ¿no?
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me disociaba. ¿Qué pasaría si hacemos un fotomontaje? ¿Verdad? De las imágenes que mandaron solo va a tener que son como sus ídolos, ¿verdad? No sé. El doctor me pasó un fotomontaje donde él está junto y yo. Ah, No sé. ah, puede ser. Puede ser. Puede ser, a ver. Bien. No, Esto vamos a ver, ahí está más clarito, ¿no? ¿O no? Sí. O se lo amplío. sí. Cosas gruesas, primero. Por ahí me salió esto, pero yo esta vez quería seguir el libro de que ustedes tienen. Pero tengo tanta información que a veces me vuelvo loco yo mismo. Y no sé dónde dejo una cosa, dejo otra. Trato de reunirlo, después ya se me pierde todo. Miren, el DNA contiene la información genética. ¿Qué no sabes? Ahora, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, uno dice, claro, la info debe estar en el DNA, pero también puede estar en las proteínas, porque las proteínas están metidas en todo. ¿Se han dado cuenta? En todo, en todo. Lo primero, ustedes tienen que preguntarse y hacer el experimento. Pero ¿con qué cuentan? Con lo más común. Pueden tener una mosca, pueden tener la Escherichia coli, pueden tener un fago. La idea es cómo le sacan información a la Escherichia coli. No van a entrar, se van a volver moléculas y le van a ir a preguntar qué lugar de tu estructura contiene la información genética. Y la bacteria les va a decir el DNA o mi DNA. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ahí está lo bonito de la investigación científica. El DNA tiene 4 desoxinucleótidos. El D, GTP, DCTP, D, TTP, D. ¿Cuál me falta? A, G, C, T. Me he dicho los 4. A, T, C, G. Pero en su forma desoxi. A nivel de la ribosa, a nivel de su carbono, 2'. Entonces vean, esto es lo que quería yo hacerles en la anterior clase. Aquí pueden poner 1, 2, 3. Miren la primera, el primer nucleótido. Aquí tienen el segundo nucleótido. El segundo nucleótido tiene, antes de que se una, el 3'. Este es el 1', 2', 3', 4', 5'. Bien clarito. Entonces, este 3' va a reaccionar con el trifosfato 5'. Le corta, sale TP y esto se une así. Enlace fosfodiéster. Esto es este. El tercer nucleótido, el cuarto, el quinto, el sexto. Ahora, de cómo yo sé que es una de las hebras del DNA, o puede ser RNA también, porque aquí, guanina, citosina, timina, adenina, pues la timina, ya, pero ¿cuál más? 2'.
¿Qué es? Desoxirribosa. No tiene el oxígeno. ¿Se han dado cuenta? Así de entrada tienen que identificar. Y miren, de aquí es la polaridad 5', va formando así y termina en algo libre aquí, en el OH. Aquí, claro, se puede unir, ¿no? Que este OH es 3'. Esa es la polaridad de un núcleo. Ahora, algo que siempre se van a preguntar: ¿dónde está esa llave de la herencia? Está justamente en el apareamiento de bases tipo Watson y Crick. Watson y Crick ya eran terribles esos dos hombres. Han visto que enfrente a una timina siempre hay una adenina. Enfrente a una guanina hay una citosina. ¿Por qué? Y aquí están las respuestas. Porque es como una especie de encaje, ¿cómo se llaman esos que encajan bien? Juguetes. Rompecabezas. Encaja. Porque una de las preguntas puede ser: ¿por qué no enfrente a una timina, que es una pirimidina, hay la guanina? ¿No es verdad? Porque no encaja. Porque entre timina y adenina se forman dos puentes de hidrógeno. Y entre citosina y guanina se forman 1, 2, 3 puentes. ¿Está clarito? Esa es una de las primeras preguntas que nos hace. Es un encaje, pero bien interesante. Y ese encaje ya lo estaba diciendo Chargaff. ¿Se acuerdan la historia que les he mostrado? La historia de la biología. Chargaff, sin darse cuenta, dosificaba timina, guaninas, así, y he encontrado esta relación, que la concentración de timina era casi igual a la concentración de adenina, y la concentración de citosina era casi igual a la concentración de guanina. Y después Watson y Crick, con esa idea, han dicho: ¿por qué? Han hecho los modelitos y han dicho: el encaje es bien cabalito. ¿Está claro? Bueno, veremos qué nos queda. Y después describen su doble hebra. Esto también les ha costado mucho. Saber que era de doble hebra, bien difícil. Era difracción de rayos X. Esas figuritas que muestran Watson y Crick en difracción de rayos X, así. Eso les han dicho, es una molécula simétrica. Y quien conoce un poquito de DNA o de difracción, dice, aparte de ser simétrica, es helicoidal, como sacan conclusiones de eso. Yo hago una semejanza cuando ustedes ven, por ejemplo, una radiografía que les van a enseñar rayos X de vesícula, de pulmón. No, aquí hay una vacúola. No, aquí hay un cálculo. Esto parece un tumor. Y le muestran, digamos, a un paciente. Ni fu ni fa. Y peor todavía cuando ven una ecografía. ¿Se dan cuenta? Es que si ya los ojos se acostumbran a ver, porque hay gente que ha estudiado eso, no rápidamente identifica. Igualito los difractores de rayos X ven esas figuras y en función a eso dicen: esta es una molécula simétrica, tiene 1, 2, 3, 4 cositas así, y van pensando en que puede ser una molécula simétrica. Ahora, ¿cómo explicar desde el punto de vista estructural? Ahí está lo interesante. Si yo pongo dos hebras y pongo
5', 3', 5', 3', así como lo anterior. Y trato de hacer esto. No me va a dar pues simétrico. Aunque yo ponga delante de una timina una guanina, no da. Pero yo si pongo una 3', 5', una 5', 3', y la otra la vuelco, ¿no es verdad? 3', 5', y hago eso, salgo bien simétrico. Y eso han visto ellos, no, han dicho, Eureka, han salido a darle sus copitas de cerveza. Y es bien casi. Bueno, ahí quedaré.